Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, que no eran militares, entre los que se encontraban José María Iglesias, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar el país, pero tenían diferencias acerca de cómo hacerlo. Algunos liberales consideraban que se debía de cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Benito Juárez era de origen zapoteca, pues nació en San Pablo Guelatao, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal. Además, ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez se convirtió en presidente de la República en 1858 y durante los siguientes 15 años fue el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y en defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia de México. Los liberales participaron en la elaboración de leyes que ayudaron a desarrollar la democracia en el país. Sus propuestas originaron transformaciones políticas y sociales como la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones del gobierno y la creación de instituciones educativas. Estas leyes también permitieron la abolición de la esclavitud, de los títulos nobiliarios, los monopolios, los castigos degradantes y la pena de muerte. La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Benito Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del Imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada, el primer intento formal desde la independencia de crear una verdadera nación mexicana y que se llevó a cabo durante los gobiernos de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades. En el ámbito político, el Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Esto ocasionó que algunos militares que habían participado durante la guerra contra el Imperio se molestaron por no haber sido tomados en cuenta para formar parte del gobierno. Uno de ellos fue Porfirio Díaz. Otro problema que tuvo que enfrentar el gobierno de Juárez fue el poder que tuvieron ciertos personajes en el ámbito local. Durante la guerra, los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder a los militares, lo que provocó su descontento. Los miembros del Partido Conservador que habían apoyado a Maximiliano sufrieron represalias, lo cual acrecentó las diferencias existentes. Aunque en 1870 Juárez decretó una amnistía en un intento por terminar con este tipo de problemas. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. El país necesitaba impulsar su economía, reactivar su producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello, se enfocó en reorganizar la hacienda pública con la idea de conseguir recursos necesarios para mejorar la situación del país.
El 25 de junio de 1871, Benito Juárez, Porfirio Díaz Mori y Sebastián Lerdo de Tejada se presentaron como candidatos a la presidencia de la República. Ninguno obtuvo la mayoría absoluta. Juárez logró el 47% de los votos, Porfirio Díaz el 29% y Lerdo de Tejada el 24%, por lo que el Congreso designó a Juárez como presidente. Porfirio Díaz no aceptó el resultado y consideró que esto era una reelección indefinida, por lo que desde la hacienda de La Noria, en Oaxaca, el 9 de noviembre de 1871, convocó a un levantamiento contra el gobierno de Juárez. A este movimiento se le conoce como el Plan de La Noria, cuyo lema principal era la no reelección. Este plan fue sofocado por el gobierno de Juárez. Un año más tarde, el 18 de julio de 1872, muere Benito Juárez.